Hola, el día de hoy hablaremos de Le Corbusier, un importante arquitecto de la era moderna. Realizamos esta exposición en el marco del curso Teoría e Historia del Diseño de Espacios a cargo del profesor Víctor Anticona. Quien les habla es Mariana León Chávez, alumna de ISIL. Charles-Édouard Jeanneret nació en 1887 en Suiza, en la ciudad La Chaux-de-Fonds. Su seudónimo, con el cual es conocido mundialmente, Le Corbusier, surge de la variación de su apellido materno, Le Corbusier, que evoca el término cuervo en francés. Él no tuvo una educación formal en arquitectura. Previamente se dedicó al grabado y también a la pintura, hasta que le recomendaron empezar a trabajar bajo la tutela de arquitectos como Auguste Perret y también en la oficina de Peter Berns. Allí coincidió con otros arquitectos como Ludwig Mies van der Rohe y de Walter Gropius. Como figura, Le Corbusier ha sido muy controversial. Sus ideas, tanto en arquitectura como en política, le han granjeado tanto amigos como enemigos. En términos de arquitectura, uno de sus primeros postulados que generó gran revuelo fue cuando en su publicación Towards a New Architecture decidió comparar monumentos clásicos como el Partenón con vehículos automóviles del siglo XX. Esto generó un gran revuelo entre los miembros de la Academia Clásica, ya que no consideraban posible el utilizar una herramienta propia de la industria, como eran los automóviles, y establecer criterios comunes con lo que se consideraba arte arquitectónico. También en política tuvo ideas y comentarios que se conocieron sobre todo después de su muerte, que han generado que quizás no sea tan incluido en varias campañas de desarrollo cultural o dentro de la arquitectura misma, ya que sus cartas y diarios dejaron entrever varios comentarios y conexiones que lo relacionan con ideas fascistas y antisemitas. Él murió en el año 1965 mientras nadaba en el mar Mediterráneo en contra de los deseos de sus médicos. Tuvo un paro al corazón y fueron otros bañistas los que recuperaron su cuerpo. Una de las primeras ideas en torno a la arquitectura que revolucionó la tuvo Le Corbusier en el año 1914. El contexto de este momento era el de posguerra. Era un momento en el que los desmanes ocasionados por este conflicto habían generado la necesidad de la reconstrucción de ciudades una vez que había terminado la Primera Guerra Mundial. La Casa Dominó toma su nombre no solo del juego clásico de mesa, sino también de la combinación de dos términos, domus, que significa casa, e innovación. ¿Cuáles eran las características de esta propuesta? En primer lugar, y por sobre todo, responder a la necesidad del hombre moderno, es decir, brindarle la posibilidad de una independencia en el diseño y el desarrollo de su espacio privado. Para ello, se propone la idea del piso abierto. Esta es una estructura cuya configuración interior es totalmente libre. Para ello, se trabajaba con losas de concreto, una mínima cantidad de columnas, también de concreto pero reforzado, colocadas en los bordes. Luego, unas escaleras de acceso a los niveles colocadas hacia un lado de la planta. Se eliminan dos características de la construcción habitacional clásica, que son los muros de carga y las vigas de apoyo. De esta manera, se generaba un nuevo proyecto que permitía una producción en masa de casas y la posibilidad de agruparlas según necesidad. El uso del hormigón armado sin cofrado además permitía que el vaciado de estas losas con un piso bastante liso y bien nivelado se realizara únicamente mediante el uso de un andamiaje simple, lo que facilitaba el proceso de construcción. Para Le Corbusier, la casa era una máquina para habitar. Este es el principal y primer concepto que él acuña.
Aunque durante la Segunda Guerra Mundial él no pudo seguir construyendo espacios, sí continuó con el desarrollo de sus ideas y realizando muchos viajes. Sobre todo, su interés estaba en el continuar con la propuesta de una construcción modular que diera paso a propuestas de viviendas masivas. Introduce para ello el uso de manera común del hormigón bruto y también toma en cuenta el uso de materiales autóctonos al lugar donde se fuera a realizar la construcción, como ocurre en el ejemplo de la foto, que es un edificio en Chandigarh, India. Otros dos de las ideas más importantes que este arquitecto planteaba era que el diseño habitacional no podía ser ajeno a una planificación urbana. Él consideraba que el arquitecto, la persona que iba a habitar y el Estado debían estar en un diálogo constante para que se pudiera diseñar adecuadamente una casa. Además, se anticipa de los tiempos y toma en cuenta en sus diseños y propuestas al automóvil como un elemento que a futuro sería de gran influencia para el crecimiento urbano. Después de la Casa Dominó, y a partir de todos estos estudios que realiza a lo largo de la temporada de la Segunda Guerra Mundial y a posterior, Le Corbusier logra al fin publicar los 5 puntos que considera esenciales para la creación de una nueva arquitectura. Estos 5 puntos son los pilotis, el techo jardín, la planta libre, la ventana corrida y la fachada libre. Explicaré ahora en qué consiste cada uno de estos. En primer lugar, Le Corbusier plantea de que la planta baja de toda edificación debe ser reservada para la circulación de las personas y también de los automóviles. Para ello plantea elevar la construcción a través del uso de pilotes o columnas de concreto que permiten el paso de vehículos y de las personas. Como segundo aporte está que al perder el espacio tradicional para los jardines por el desarrollo de los pilotis, se tome el último nivel de la edificación con la idea del techo jardín. Este ahora será el espacio reservado para la recreación o el crecimiento de jardines o espacios naturales. Como punto medio está la parte habitacional, considerada y estructurada en el modo de la planta libre, que ya había venido anunciando con las ideas de la Casa Dominó, con el uso de la tecnología del hormigón y estableciendo estas estructuras independientes, se permitía que cada uno de los habitantes, según sus necesidades, estableciera cuál fuera la estructura ideal que quisiera para las necesidades que tuviera en su vivienda. A la presencia de esta planta libre se le suma la posibilidad de generar la ventana corrida o ventana alargada. Esto quiere decir que se tiene el espacio suficiente para que las ventanas de la edificación corran a todo lo largo y todo lo ancho de la estructura. Esto facilita una mejor relación entre el espacio interior y el espacio exterior, generando también un ingreso de luz que antes no se había conseguido. Finalmente, dado que, como habíamos mencionado, la estructura de planta libre libera a la fachada, ¿cierto?, de la carga estructural, se permite una mayor libertad en las posibilidades de diseño exterior de cada una de las construcciones. A continuación veremos el ejemplo con el cual Le Corbusier plantea todas estas ideas de manera directa. La villa de Savoy, que fue construida en París, Francia, reúne todos estos requisitos, como podemos ver: la planta abierta, las ventanas corridas, los pilotis en la parte inferior y los accesos en escaleras hacia un lado, así como el techo jardín. Otro de los aportes a la arquitectura que quiso dejar Le Corbusier
fue el desarrollo de una nueva unidad de medida. Arquitectónicamente y de manera general, el mundo está dividido en dos sistemas de medida. Uno, el métrico, que es el que utilizamos también en nuestro país, y otro es el sistema inglés. Le Corbusier, en su publicación El Modulor, busca establecer una unidad de medida que estandarice ese sistema métrico con el sistema inglés basado en pulgadas. Para ello va a tomar como punto de base las medidas humanas y las va a desarrollar una con otra a partir del número áureo, que es a partir de la escala de Fibonacci y que fue previamente acuñado por Euclides. Para realizar esta propuesta, en primer lugar, tomó como escala inicial a un hombre de 1,70 metros, que era el estándar de altura de los hombres franceses. Sin embargo, cuando Le Corbusier llevó esta propuesta a los Estados Unidos, obtuvo una rotunda negativa, porque no consideraban que fuera posible recrearlo en el sistema de pulgadas. Por lo tanto, Le Corbusier continuó sus estudios y para ello estableció un nuevo estándar de hombre que era con una medida de 6 pies. Para ello utilizó y estudió las medidas de artistas de Hollywood, como por ejemplo Cary Grant. Por lo tanto, y si lo queremos ver en términos modernos, podríamos, como dice la youtuber y arquitecta Ted, establecer que nuestras unidades ideales de medida podrían estar en estas estrellas, como por ejemplo Kim Kardashian, y establecer nuevas unidades de medida a partir de las fisonomías estándar. Y esto era una broma, por supuesto, o tal vez no. De manera general, la contribución de Le Corbusier ha sido muy reconocida tanto a nivel artístico, estético, como arquitectónico. Tanto es así que el 15 de marzo del año 2016 su obra fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad dentro de la categoría de bien cultural. Se han protegido a partir de esta declaración 17 de sus más importantes proyectos. Por supuesto, la Ville Savoy, que mencioné previamente, en la cual están recreados sus 5 puntos para la nueva arquitectura, el Cabañón de Le Corbusier, que también está en Francia, la Maison de la Culture, Ronchamp. También tenemos la construcción de Boucinclos et Duval, que se encuentra también en Francia, el inmueble Molitor, el convento de la Tourette, Cité Fouret en Pessac, Francia, y la Maison La Roche. Sobre la declaración patrimonial se indicó que los motivos para realizar dicho reconocimiento como patrimonio estaba el que sus obras tenían la capacidad de reflejar las soluciones que el movimiento moderno buscó aplicar durante el siglo XX para los desafíos de inventar nuevas técnicas arquitectónicas que respondieran a las necesidades de la sociedad. Es decir, que tuvo en cuenta al usuario por encima de muchas categorías estéticas. Otros de los inmuebles que han sido incluidos y que ahora están preservados se encuentran en otras ciudades de Europa, como el inmueble Clarté en Suiza, la Maison Guiette en Bélgica, la Villa Lelac también en Suiza y el Palacio de la Asamblea en Alemania. Otros ubicados en lugares más alejados están el Capitol Complex en Chandigarh, India, que había mencionado también previamente y en el cual tuvo por primera vez en cuenta los materiales de la zona. El Museo Nacional de Arte Occidental, que se encuentra en la ciudad de Tokio, en Japón. Y uno más próximo y quizás el único que tenemos en la ciudad de Argentina que visitó para hacer una serie de conferencias es la Casa Khrushchev. A raíz de esta declaración patrimonial, el presidente de la Fundación Le Corbusier, Antoine Picon, mencionó: este hito representa un fuerte estímulo para seguir manteniendo este patrimonio vivo y transmitirlo a las futuras generaciones.
también contribuye al entendimiento de este frágil y complejo legado y ayuda a su difusión a una audiencia más amplia. Debemos tener en cuenta que quizás para nosotros en la actualidad muchas de las ideas de Le Corbusier nos parecen comunes, pero que en su momento resultaron ser totalmente innovadores. Ahora quizás, a partir de lo que hemos aprendido de él, podamos admirar mucho mejor las construcciones que nos rodean y entender de dónde vienen. Muchas gracias.